Por si no lo sabían, la Pascua tiene mucho que ver con la física y en esta presentación vamos a hablar un poco de eso. El origen de la Pascua es muy antiguo, viene desde los egipcios y se fue transmitiendo a través de las diferentes civilizaciones hasta llegar a la civilización, al Imperio Romano, con el cristianismo, donde se estableció de una manera formal. Inicialmente, los egipcios empezaron y tuvieron mucho que ver con la celebración de la Pascua. El festival de Cibeles empezó siglos antes del supuesto origen del cristianismo y estaba relacionado con la fertilidad más que nada, y había algo que ver ahí con cuestiones sexuales de prostitución y fertilidad. Eh, Supuestamente la religión más antigua, que es el zoroastrismo, ya celebraba el equinoccio de primavera, que está íntimamente ligado con la Pascua. Vamos a ver lo que significa un equinoccio más adelante. Y los judíos tomaron muchos de los rituales zoroástricos cuando estuvieron cautivos en Babilonia, y al escapar se lo trajeron un poco más al Mediterráneo. Y por ejemplo, la Pasch judía, que celebra el escape y el éxodo de Egipto, eh, se celebraba la primera luna del mes de hebreo de Nisan, y duraba 8 días. Estaba relacionado ya de alguna manera con una luna y con el equinoccio. Los cristianos, ya para el año 200 después de Cristo, unieron dos festejos. Uno era el renacimiento de la naturaleza, eh, cuestiones de amor y de sexo, y otro era la parte cristiana, que era un tanto de honor a la muerte y resurrección de Jesús. Formalmente, en el año 325, en el Consejo de Nicea, se estableció que la Pascua se debería de celebrar después de la llegada de la primavera, y se formularon tablas de acuerdo a ciertos calendarios que después fueron modificados, y en esas tablas son las que se usan para determinar cuándo va a ser el domingo de Pascua. Pero en realidad esas son algunas de las muchas celebraciones que se han dado alrededor de la misma época. En el hemisferio norte el clima cambia alrededor de la época de la Pascua, y es cuando empieza a reverdecer en el hemisferio norte, y se deja atrás un tanto el hambre, la incertidumbre, el frío, empiezan las cosechas. Y en términos generales, el equinoccio de primavera es un renacimiento. Aquí hay un poema que es un canto de Alemania, donde se recibía algunas de las celebraciones que se dan alrededor de esa fecha. Se puede ver que vienen de todas partes del mundo, principalmente del hemisferio norte, que es donde había más civilización. Hay tanto desde Alemania como judías, persas, inclusive mayas. Y hay una relación con la física, y eso viene por la cuestión del movimiento de la Tierra alrededor del Sol. El, el eje de la Tierra no está perpendicular al plano en el cual orbita la Tierra alrededor del Sol. La órbita es casi circular, aquí está un poco elongada para exagerar el efecto, pero es casi circular. Pero el eje no está perpendicular, tiene un ángulo de rotación de 23.5, y esa inclinación nos eh, hace que cambie el clima en la Tierra. Aquí está mostrada esa inclinación. La línea roja horizontal muestra la eclíptica, y sobre esta se encontraría el Sol. Entonces, al dar vuelta la Tierra, eh, diferentes partes de la Tierra van a estar apuntando de una manera más cercana al Sol, y eso es lo que produce estaciones.
un poco más en detalle. Por ejemplo, en el 1 de enero la declinación es 23 alejándose del plano norte, claro, mientras que para el 1 de julio ya está acercándose. Y para el 1 de abril y el 1 de octubre la declinación es cero, y esos son los solsticios. En resumen, tenemos estos 4 puntos, que es donde se tiene la declinación máxima, mínima y cero, indicando cuando se tiene, cuando, por ejemplo, el hemisferio norte, cuando está más cercano y más alejado del sol, o sea, cuando está en invierno y cuando está en verano. Por ejemplo, en enero está alejado, aquí lo vemos en esta línea inclinada amarilla. La parte del norte, que es la parte superior, está en invierno, pues está un poco más retirado del sol, mientras que la parte del sur, que es la parte de abajo, está un poco más cerca del sol, por lo tanto es verano en el hemisferio sur. O sea que hay verano austral e invierno en el norte. Si nos vamos a abril, en abril la Tierra está a igual distancia, la parte norte y la parte sur. Todo el mundo recibe la misma cantidad de, de luz tiene la misma cantidad de luz y de sombra. Los polos están a igual distancia del Sol. Entonces hay equinoccio, se conoce como equinoccio, que significa noches iguales al día. Si nos vamos a julio 1, ya estamos del otro lado de la órbita, que dura un año, y la parte norte estaría más cerca del Sol, por lo tanto estaría en verano, y la parte sur estaría un poco más lejos, por lo tanto estaría en invierno. En octubre 1 volvemos a una situación igual que en abril, y tenemos otro equinoccio. Esto desde la Tierra se ve la altura a la que llega el Sol varía dependiendo de la época del año. En enero es la parte más baja y el Sol pasa por un punto, por una trayectoria más baja. En julio llegaría a su punto más alto, y esto es para el hemisferio norte. Para el hemisferio sur sería exactamente lo opuesto. Cuando se llega al punto más alto, ahí después de eso empieza a bajar. Se dice que el Sol se sostiene, y a eso se le conoce como el solsticio, que viene siendo en julio. Eso hace que todo esto sea fácilmente identificable por las civilizaciones. Todas las civilizaciones se dieron cuenta de que el Sol cambiaba su posición más alta en el horizonte, y así fue como se pudieron identificar los equinoccios y los solsticios. Aquí tenemos todas las posiciones en el calendario, cómo se estarían dando los equinoccios, los solsticios, y también los puntos intermedios, que se conocen como los entrecuartos. Los entrecuartos son muy importantes porque es cuando cambia el clima. Los solsticios suceden a mediados de los solsticios y los equinoccios suceden a principios de año, finales de año, y a mediados, por lo que no cambia el clima. Hay muchas celebraciones que se dan alrededor de estas fechas. Una de ellas es la Pascua, otra es el Ximulpilli, que una celebración en México, la Navidad, por supuesto, muchas más. Y aquí viene explicado un poco más acerca de cuáles son el solsticio de invierno, el de diciembre 24, se celebra la muerte de Osiris en Egipto, por ejemplo. Saturnalia en Roma, el Imperio Romano celebraba eso. Los equinoccios, por ejemplo, están muy relacionados con la Pascua, tanto la Pascua judía como la cristiana. El castillo en los mayas, que es cuando se esconde la serpiente, la sombra de las escalinatas, produce una serpiente, etcétera.
Y asimismo, el otro solsticio y el otro equinoccio se celebran en diferentes partes del mundo. El más conocido, por supuesto, en nuestro hemisferio es el de San Juan, el día de San Juan, que es el 23 de junio. Los entrecuartos, que es cuando cambia el clima, también son muy celebrados y ahí es donde tenemos, por ejemplo, el Día de los Muertos en México, el Halloween en algunas partes de Estados Unidos y en Europa. Eh, en Grecia también se celebraba otro, el Chimoipilli, muy cercano de esas fechas, está en México también, etcétera. Esa fue la conexión con la parte científica. Ahora, la parte matemática está muy interesante porque los religiosos decidieron que la Pascua se celebrara el primer domingo después de la primera luna llena, después del equinoccio de marzo. Entonces, para saber en qué día va a caer esto, hay que determinar la fecha del equinoccio y también saber cuál es la fecha de las lunas llenas. Y para eso hay que conocer el ciclo metónico. Las lunas llenas se repiten y tienen un ciclo que se conoce como el ciclo metónico, y en un año hay 12 lunas llenas, pero también tenemos un pedacito más de 10 días, entonces en cada 19 años ese pedacito nos da otra cantidad de lunas llenas. Y con eso se puede establecer una fórmula, y aquí vienen los pasos principales. Si se van con calma los podrán seguir y con eso van a poder determinar cuándo es la fecha en la que va a caer un poco largo, muy buen ejercicio para los que quieran practicar el álgebra, un buen ejercicio para la de secundaria, y continúa un poco más. Y esto está en las computadoras, así que en cualquier lado lo pueden encontrar. Por ejemplo, en el 2006 la Pascua fue el 16 de abril. Y ese es el ejemplo que está presentado. Y con eso terminamos. Gracias.